Ok, chicos, entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver un poco de lo que es grados de libertad, porque sé que varios de ustedes me han dicho que explique eso otra vez, porque, bueno, en sí es el mismo razonamiento que ya le dimos cuando se vio balance de materia, pero aquí hay que añadirle unas cosas más. Y aparte de eso, vamos a resolver el ejercicio que fue de taller, ¿ok? Usando dos métodos. El método de trayectorias hipotéticas y el método de estado de referencia. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Ok, entonces con respecto a lo que es grados de libertad, ustedes saben que igual tenemos variables independientes eh, y a todas esas variables independientes hay que restarle los balances de materia independientes, el balance de energía, datos para resolver el balance de materia y datos para resolver el balance de energía, que ya voy tal vez a especificar un poco esto un poquito más. A ver, un ratito, que se me apagó la paleta. Ok. Entonces, con respecto a las variables independientes, acordémonos que en lo que es balance únicamente de materia, ya vimos que esto era igual al número de componentes por corrientes, ¿verdad? Y se le sumaba 1, ¿verdad? El número de reacciones que teníamos. Es decir, que si teníamos dos reacciones, se le sumaba 2, ¿ok? Siempre se le suma 1 por el número de reacciones que teníamos. Ya, ahora, con respecto a la parte de energía, ¿ok? Aquí se adiciona, o sea, cuando nosotros hacemos un balance de energía, tenemos que tener en cuenta que siempre hacemos balance de materia y energía, o sea, son simultáneos. Por lo tanto, en los grados de libertad se van a sumar lo que es la parte de materia y aparte le vamos a adicionar esto que está aquí. Vamos a adicionar 2 por el número de corrientes. ¿Ok? Y es que como, bueno, tal vez les había mencionado en algún principio, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un balance de energía, nosotros tenemos que saber la temperatura y presión de esa corriente, ¿ok? Por lo tanto, estas temperatura y presión son datos independientes, ¿ok? Son variables independientes. Por lo tanto, digamos, aquí yo tengo dos corrientes en variables independientes. Con respecto a la parte de energía, yo voy a tener 4, ¿ok? Porque voy a tener 2 por cada corriente. ¿Ok? Ahora, aparte de eso, tenemos que tener en cuenta de que, bueno, varias cosas. Si tal vez nuestro sistema produce un trabajo, genera calor, requiere calor, eso también cuenta como una variable independiente. ¿Ok? Tenemos casos en donde, digamos, no genera calor, sino, digamos, tenemos un sistema que es adiabático, calor es cero. Entonces, esto ya no cuenta como una variable independiente, porque eso es algo que yo ya sé. ¿Ok? Entonces, siempre cuando que yo tenga un calor o un trabajo, yo voy a sumar 1, ¿verdad? Dependiendo, si digamos, si tengo solo un calor, le voy a sumar 1. Si tengo un trabajo, también le voy a sumar, o sea, a sumarle otra vez 1. ¿Ok? No sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Igual vamos a resolver ejercicios como para que esto quede un poco más claro. Eso es Una pregunta. por instrumento, ¿verdad? ¿Eso es qué cosa? El, o sea, el calor y el trabajo nomás se sabe. O sea, el análisis de energía se lo sabe hacer por, Sí, así igual acordémonos que la que materia, el o sea, análisis por de grados de evaporador. libertad, ajá, acordémonos que este análisis de grados de libertad se toma en cuenta siempre es en equipos, en equipos. O sea, también puedo hacer un análisis global y ahí el calor que voy a considerar va a ser si el sistema global produce un trabajo o si genera calor o algo. ¿Ok? Digamos, vamos a hacer tal vez un ejemplo. Vamos a hacer aquí que vamos a poner aquí dos equipos. ¿Ok? Vamos a poner que este requiere calor y que este produce trabajo. ¿Ok? En cada equipo, ¿verdad? Si yo analizo este primer equipo, aquí voy a adicionar 1 porque tengo un calor. Y en este que está acá voy a adicionar 1 porque solo tengo un trabajo, ¿verdad? Aquí no tengo un calor. Pero si yo voy a analizar el sistema global, para el sistema global, acordémonos que son todas las corrientes que entran y salen del proceso, sería como que este que está aquí, la 1, y vamos a poner aquí la 4. Ok, 1 y 4. Pero en todo este sistema global entra calor y sale trabajo.
Entonces, en el sistema global, yo voy a tener dos variables independientes. ¿Ok? No sé si tal vez ahí quedó más claro lo que el compañero había preguntado. Sí, Ok, una chica también estaba haciendo una pregunta, no sé eh, si ya la contesté o si todavía tiene... No, no, era parecida a esa, sí, está bien. Gracias. Ya, ok. Entonces, esto es con respecto a variables independientes. Ok, ahora. En los balances de... ok. Déjenme borrar esto que está aquí. Un ratito. Ok, en los balances de materia independientes, eso, bueno, eso no cambia. Siempre vamos a hacer, o vamos a tener lo mismo que ya se hacía antes, ¿verdad? ¿Cuánto era la cantidad de números de balances de materia independientes que yo podía hacer? Era igual al número de componentes que hay en el sistema. Componentes en el sistema. ¿Ok? Ahora, con respecto a balance de energía, si ustedes se dan cuenta aquí, balance está en singular. ¿Por qué? Yo solo voy a poder hacer un balance de energía independiente. ¿Ya? Incluso si ustedes se dan cuenta, siempre solo se plantea un balance de energía. O sea, puede ser, digamos, calor, más trabajo, igual el delta H, por así decirlo un ejemplo. ¿Ok? Es solo un balance de energía independiente que yo tengo, porque solo se puede plantear un balance de energía en todo el sistema. ¿Ok? Entonces, aquí siempre ustedes van a tener solo uno. ¿Ok? No sé si hasta alguien tenga alguna pregunta. Ok. Entonces, con respecto a los datos para resolver el balance de materia, ok, acordémonos que nosotros teníamos composiciones independientes, caudales, relaciones independientes y si teníamos algún tipo de dato de reacción. Ok, eso también no va a cambiar. Y, pero para los datos para resolver el balance de energía, que como dice aquí, balance de energía, nosotros tenemos, o aquí contamos, si es que tenemos las temperaturas de cada corriente, presiones de cada corriente, si tenemos tal vez el valor del calor o si tal vez tenemos el valor del trabajo. O sea, hay muchos ejercicios en los que les dicen, no, miren, en este sistema se pierde tanto de calor. ¿Ok? Entonces, ese es un dato que ya nos da para resolver el balance de energía. ¿Ok? Entonces, finalmente, nosotros a las variables independientes le restamos todos estos 4 puntos y eso nos da los grados de libertad. ¿Ok? No sé si te las ves hasta ahí. ¿Alguien tenga alguna pregunta? Ok, entonces vamos a hacer este, estos pequeños ejercicios, ¿ya? Que si se dieron cuenta son ejercicios de la tarea. Ok, entonces a ver, aquí tenemos una alimentación, 7% de cloruro de sodio, o sea, de una sal, entonces el resto va a ser agua. HO, va a ser, bueno, 93%. ¿Qué más? Aquí tenemos 40% de cloruro de sodio, entonces aquí también vamos a tener agua. Y aquí tenemos H2O vapor. Si no nos dan ningún tipo de dato de composición, eso quiere decir que esta es una corriente únicamente de agua. ¿Ok? Aparte de eso, también tenemos vapor saturado. O sea, aquí tenemos también H2O. Y acá también tenemos H2O. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuántas variables independientes yo tengo. Primero vamos a hacer las variables independientes, voy a poner aquí, de materia. Y lo otro es de energía. ¿Ok? Para las variables independientes de materia, ¿cuántas, cuántas variables independientes tengo? siete. Digo, 7 grados. ¿Ok? Veamos. Tengo, a ver, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Correcto, tengo 7 variables independientes en lo que es materia. Y en energía, acordémonos que simplemente es 2 por corriente. O sea, si tengo aquí, digamos, 1, 2, 3, 4, 5. Si tengo 5 corrientes, sería que voy a tener 10 variables independientes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo necesito saber presión y temperatura de cada corriente. Ahora, en este gráfico, porque digamos, si se dan cuenta, no tenemos ningún tipo de enunciado. ¿Ok? Entonces, si en este gráfico tal vez no nos dan una flecha o algo así indicando, porque aquí obviamente sabemos que hay un intercambio de calor. ¿Ok? Si tal vez nosotros tuviéramos una flecha diciendo que calor sale del sistema, entonces ahí tendríamos que agregarle, ¿verdad? 1 a, a estas variables independientes. Sin embargo, como no nos están dando, o sea, no nos están poniendo esa flecha, nosotros podemos entonces entender de este gráfico que todo el calor, ¿ok? Que todo o sea, que todo ese intercambio de calor o la eficiencia térmica de este equipo es del 100%. ¿A qué me refiero con eso? Que toda la temperatura, digamos, la temperatura que pierde una corriente, la absorbe otra corriente. ¿Ok? No sé si tal vez ahí quedó esto un poco claro. ¿Por qué son 10? ¿Mande? ¿Por qué son 10? Ok, acordémonos que son, o sea, el número de variables independientes para lo que es energía es temperatura y presión de cada corriente. Entonces, digamos, aquí, ¿yo qué tengo? Aquí en esta corriente necesito saber temperatura y presión. Acá también, temperatura y presión. Acá también, temperatura y presión, temperatura y presión, temperatura y presión. Entonces, si yo sumo todo esto, voy a tener 10 variables independientes. Una forma más fácil de verlo es que si te das cuenta, en todas las corrientes yo necesito saber 2 datos, que son temperatura y presión. Entonces, otra forma más fácil de simplificar ese análisis vendría a ser simplemente 2 por el número de corrientes que yo tenga. Ok, gracias. Ok, ¿alguien tal vez que tenga alguna otra pregunta? Ok, entonces, como yo les había dicho, en sí el intercambio de calor vendría a ser interno, o sea, entre estas corrientes, cosa que al sistema, ¿verdad? No se libera ningún tipo de calor. Entonces, el calor no tengo que sumarle 1, porque sé que no hay interacción de calor con el ambiente, ni tampoco trabajo. ¿Ok? Entonces, así nomás, mis variables independientes son 17. ¿Ok? Ahora vamos a ver datos del balance. Vamos a ver aquí datos. Ah, no. Antes de los datos. Okay. ¿Cuántos balances de materia independientes yo voy a poder hacer? Dos. 2, exacto. Alguien que tal vez no lo vea o alguien que... Ok, si se dan cuenta, solo tenemos 2 componentes únicos. O sea, tenemos el agua y el cloruro de sodio. Sería 2. Ok, acá, balances de energía. ¿Cuántos yo voy a poder hacer? 1. Exacto. Acordémonos que aquí puede ser, o sea, para un sistema, ya así sea solo un equipo o un sistema global, yo solo voy a poder plantear un balance de energía independiente. ¿Ok? Ahora sigamos con los datos del balance de materia. ¿Ok? Ahora, aquí no lo voy a tal vez poner como lo poníamos antes, o sea, sino que lo voy a poner tal vez directo. ¿A qué voy con eso? Aquí tengo una composición independiente, tengo un flujo, aquí tengo otra composición independiente y nada más. Entonces, de los balances, de los datos del balance de materia, voy a tener 3. Ahora, datos para el balance de energía. ¿Ok?
Ahora, balance de energía. Yo tengo aquí una temperatura, tengo aquí otra temperatura, o sea, tengo 3. ¿Ok? Ahora, si no estoy mal, me parece que en este ejercicio decía que todo esto se mantenía a presión ambiente. ¿Ok? Eso creo que está en el deber. Déjenme igual revisarlo. Ok, sí, en este ejercicio dice, considera que la presión se mantiene constante. Ok, entonces, a ver, vamos a ver. Ya, presión ambiente y que la presión se mantiene constante. Constante. ¿Ok? Ahora, si yo sé que esto opera a presión ambiente y que la presión se mantiene constante, entonces yo tengo las presiones de todas las corrientes. O sea, ya sé tengo esta y esta. Entonces, por lo tanto, voy a tener 5 datos. ¿Ok? Porque en sí, ya esas presiones ya dejarían de ser variables. ¿Ok? Porque ya las tengo. O tal vez el ejercicio en lo que... Ya, en lo que en su enunciado, ¿okay? me da esa relación, ¿okay? Que yo puedo utilizar. Entonces, bueno, creo que eso vendría a ser prácticamente todo. ¿Ok? Si vemos cuánto nos dan los grados de libertad. ¿Ok? Vendría a ser 17 menos 2 menos 1 menos 3. Ok, a ver, aquí tenemos... Disculpa, ¿puedes volver a explicar lo del balance de energía? Los datos. Los datos. Los datos de... Sí, por favor. A ver, déjenme borrar aquí. Ok, a ver. Acordémonos que los datos del balance de energía, ¿ok? Van de acuerdo a temperaturas y presiones de las corrientes, y también si nosotros tenemos algún calor, algún dato de calor o trabajo. En este caso sabemos que esto no tenemos, así que ni nos asomamos por ahí, ¿ok? Ahora, con respecto a las temperaturas, nosotros, ¿qué tenemos? Vamos, déjenme usar otra... punto color. Ok, entonces aquí tenemos una temperatura, dice que está condensado a esa temperatura, ¿verdad? Aquí tenemos uno, aquí tenemos otra temperatura que es una temperatura de salida, ¿verdad? Tenemos otra temperatura, acá también tenemos otra temperatura, ok. Bueno, tal vez algo que me olvidé de mencionarles es que o nosotros podemos sacarlo en base a un poco de análisis, ok. Esto, ¿verdad? Es vapor, o perdón, esto es líquido saturado. Ya, o sea, simplemente lo que me está diciendo es que el vapor de agua saturado se condensó, ¿ok? Y sabemos que ese proceso de vapor saturado a líquido saturado es un proceso isotérmico. Entonces aquí también voy a tener esa temperatura que es 230 grados Fahrenheit. Entonces aquí voy a tener otro valor de temperatura. Entonces en sí, el único dato de temperatura que no tengo es es de la corriente de alimentación. ¿Okay? Entonces, en temperaturas, yo voy a sumarle 4. Tengo esos 4 datos de temperatura. Y con respecto a la presión, ok, bueno, como había dicho, el ejercicio mencionaba que esto ocurre a presión ambiente y la presión se mantiene constante en todas las corrientes. Ok, eso quiere decir que, digamos, yo aquí voy a tener, vamos a ponerle una atmósfera, una atmósfera, una atmósfera y así en todas las corrientes.
Entonces, si te das cuenta, yo así ya voy a tener ese dato de presión, acá también, acá también, acá también y acá también. Y así voy a tener 5 datos de presión. ¿Ok? No sé si tal vez ahí quede un poco más claro. Chicos, no sé si le lo que responde la pregunta de la persona que me preguntó. Disculpa, ¿de dónde sacaste la otra temperatura? De esto, o sea, aquí yo tengo vapor de agua saturada y aquí simplemente me dice que esta, o sea, a ver, en este cuadradito que está aquí, ya porque esto es como un intercambiador de calor, aquí entra vapor de agua saturado y acá me dice que ese vapor sale condensado, ¿ok? Este, entonces ese líquido sale condensado, este es un líquido saturado, entonces sabemos que en un proceso tal vez de o los cambios de fase son isotérmicos. Isotérmicos. Y si yo voy de vapor saturado a líquido saturado, 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 o sea, en este cambio de fase es que el proceso es isotérmico. Entonces aquí, ¿verdad? La temperatura de salida vendría a ser la misma temperatura de aquí de entrada. Gracias. ¿Ok? No sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna otra pregunta. Ok, chicos, denme un ratito. Voy a pausar un ratito la grabación. Ok, entonces, sorry chicos. Bueno, con esto, ¿verdad? Nos darían entonces 2 grados de libertad. ¿Ok? Y bueno, esto tiene sentido porque si se dan cuenta, o tal vez, ¿cómo podríamos, o qué datos nos faltaría para nosotros poder resolver este ejercicio? Nos faltaría tal vez, cuánto es el flujo, ¿verdad? Cuánto es el flujo, de vapor de agua, ¿ya? Tal vez también podríamos conocer cuánto es la temperatura de alimentación. Nos faltaría también conocer, eh, digamos, tal vez una relación entre las corrientes de salida. Una relación entre las corrientes de salida. O sea, tal vez una relación independiente. ¿Ok? Todos estos son datos que, por así decirlo, a nosotros nos faltan. ¿Ok? Entonces, si nosotros, si nosotros tal vez fijamos dos de estos datos, ya sea, digamos, el flujo de vapor de agua y la temperatura de alimentación, o alguna relación independiente, ¿ok? Entonces nosotros ya podríamos resolver este ejercicio que está aquí. ¿Ok? No sé si tal vez alguien tenga alguna pregunta. En el deber está ese mismo ejercicio, pero en el deber dicen que los grados de libertad es igual a 0. Sí, justamente eso estaba revisando. Bueno, yo fui la que puse las respuestas, pero me había olvidado porque es que, bueno, este ejercicio está en el libro, en el Himmelblau. En el Himmelblau hay un texto, okay, o sea, es como una pequeña descripción, y ahí se dice cuánto es esa cantidad cuánto es este flujo, ¿okay? En el texto está incluido. Entonces, ahí está, bueno, vendría a ser el dato que nos faltaría. ¿Ok? Y aparte, aquí, perdón, ay, no puedo borrar esto. Aquí, en los balances de materia independientes, no vendrían a ser 2, no vendrían a ser 3.
y será aquí 1. Ok, ¿por qué 3? Porque, bueno, es verdad, solo tenemos 2 componentes, ¿ok? Pero, si se dan cuenta, esos componentes no se están mezclando, ¿ok? Entonces, digamos, todo el agua que está aquí va a ser la misma agua que está acá. O sea, aquí yo voy a tener un balance de materia, ¿ok? Y acá, para de manera global, por así decirlo, de manera un poco más grande, yo voy a tener ese otro balance, ¿ok? Entre el agua y el cloruro de sodio. Entonces aquí voy a tener 3 balances de materia independientes y así, bueno, voy a tener solo un grado de libertad. Y como ya les digo, me parece que en Himmelblau, en el texto, o sea, sí hay una pequeña descripción, ¿ok? Y ahí creo que incluyen el flujo de vapor de agua, o sea, cuánto entra aquí. Y ya con ese dato, ok, ya se puede resolver este ejercicio. No sé si tal vez ahí quedó claro o si alguien tal vez tenga alguna pregunta. ¿Por qué ahora es 3? Ok, porque estamos contando balances de materia. Acuérdense que estos son balances de materia independientes. Independientes. Ok, ahora, en ese que está aquí, este vapor saturado, si se dan cuenta, no se está mezclando con esta corriente de alimentación. Ah, Ok, está, por así decirlo, es como digamos aquí, en este pequeño recuadro, yo tengo un balance de materia, ¿ok? Porque aquí solo voy a tener el vapor de agua, ¿ok? Y en este que está acá, ya, ahí sí voy a tener mis 2 balances de materia, uno por cada componente que yo tengo, ¿ok? Si en el caso de que esto que está aquí sí se mezclara, ahí sí voy a tener 2 balances de materias independientes. Pero no, incluso este balance queda más sencillo, porque yo sé que todo lo que entra aquí va a salir acá. ¿Ok? Aquí, por así decirlo, lo complicado vendría a ser resolver este balance de materia. ¿Ok? No sé, chicos, si tal vez ahí quedó un poco más claro. O si alguien tiene alguna pregunta. Entonces sería como un intercambiador de calor, más o menos, ¿verdad? Algo Exacto, así. prácticamente esto que está aquí es como un intercambiador de calor. Ah, ya. Gracias. ¿Ok? Entonces, bueno, habría en este ejercicio, en el deber, habría que corregir y tendría que ser solo uno en el análisis de grados de libertad. Ok, bueno, nadie más tiene ninguna pregunta, sino tal vez para continuar. Ahora tenemos este otro ejercicio. Tal vez alguien me puede recordar, porque no pedía el análisis en todo el equipo, ¿o sí? Déjenme revisar. Ok, dicen el sistema global. Ya les comparto. Ok, entonces en el sistema global, y aparte nos dice que esto opera de manera isotérmica. Isotérmica. E isobárica. Isobárica. Ok, entonces acordemos, sistema global. Entonces, vamos a hacer aquí el sistema. Solo las corrientes que entran y salen del proceso. ¿Que cuáles son? La alimentación, el residuo y el destilado. Okay. Alimentación, el destilado y el residuo. Ok, entonces aquí vendría a ser, vamos a poner que tenemos 45% en peso de NH3. Aquí tenemos el destilado. Aquí tenemos el residuo. Ok, vamos a poner aquí tenemos 99% de NH3. ¿Qué más? Aquí tenemos 10% de NH3. Ok, y esta es la alimentación. Ok, ahora, en este tipo de sistemas, ¿sí?
bueno, de alimentación, aquí podría ser agua, y acá agua y agua. Simplemente lo que estamos haciendo es destilar una solución acuosa de NH3. ¿Ok? Entonces, ese vendría a ser nuestro sistema global. Ahora sí, ¿cuántas vendrían a ser nuestras variables independientes? Primero, para materia. Seis. 6, correcto. ¿Y para energía? 6 también. 6 también. Porque tenemos aquí 2 componentes por cada corriente, sería 6, y en cada corriente también necesitamos conocer temperatura y presión, entonces por eso son 6. En total son 12 variables independientes. Ok, ahora, ¿cuántos balances de materia independientes yo puedo hacer? Dos. Exacto. ¿Y balances de energía? Uno. 1. Exacto. Ahora, ¿qué más? Datos para el balance de materia. En este caso solo voy a tener 3, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos aquí esta composición y esta composición que está aquí. ¿Ok? Saben, sí tengo 3 composiciones independientes. No tengo ningún caudal, no tengo ninguna relación independiente, no tengo, ¿qué otra cosa podrá tener? Prácticamente eso, creo. Y bueno, como aquí no hay reacción, entonces, obviamente por eso tampoco le sumamos ni aquí en variables independientes, ni le restamos aquí en los datos. Y por último, en datos para el balance de energía. ¿Ok? Ahora, en este caso, nos dice que tenemos que operar de manera isotérmica e isobárica. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí yo tengo la temperatura, la presión y la presión. Ahora, aquí tal vez no es necesario, ¿ok? No es necesario que me indique cuál es esa temperatura y cuál es esa presión. Si yo sé que son las mismas en todas las corrientes, es como que prácticamente yo la tengo, o sea, o yo tengo ese valor de temperatura. ¿Ok? O sea, digamos, en este caso tendría 2 datos y 2 datos. Entonces aquí tendría 3 datos. Perdón, aquí tendría 6. ¿Ok? Y con esto, los grados de libertad, ¿cuánto me van a dar? Sería 12 menos 2 menos 1, menos 1, menos 3 menos 6. 12. Ajá, sería 0. Ok, vamos a borrar eso desde aquí. Ok, entonces tendría 0 grados de libertad. Ahora, tengo una leve sospecha de que me equivoqué al colocarles en el deber. Aquí debería salir, porque creo que en el deber aquí dice que es 1. Entonces aquí debería salir de 0 y en el otro debería salir de 1. Quizás las puse al revés. Pero bueno, aquí los grados de libertad tengo 0. Ahora, ¿por qué tal vez conocer que este equipo opera de manera isotérmica y de manera isobárica? Bueno, si opera de manera isobárica, significa que no hay efectos de presión en la entalpía, ¿ok? Y también, si no hay, si esto trabaja de manera isotérmica, ¿ok? Eso quiere decir que tampoco hay cambios en la entalpía, o sea que la entalpía en esta corriente va a ser la misma que la de acá y la de acá, ¿ok? Entonces en sí, ¿para qué yo voy a plantear un balance de energía? ¿Ok? ¿Para qué yo voy a plantear un balance de energía en un sistema que es isotérmico y isobárico? Porque un sistema isotérmico y isobárico no va a tener no va a tener variaciones, ¿ok? En lo que es la entalpía y por lo tanto no, en sí no voy a tener que hacer un balance porque todo se está manteniendo constante.
¿Ok? No sé si tal vez le quedó un poco claro, si alguien tenga alguna pregunta. Siempre que me diga que algún parámetro se mantenga constante a pesar de que no me den el dato, lo considero como un dato en balance de energía. Sí, pero es justamente por eso. Bueno, asumo que tal vez ustedes ya han visto con la MIS, de que la entalpía, ¿verdad? Es afectada tanto por la temperatura y la presión. Por lo general, bueno, incluso eso ustedes se pueden dar cuenta en termo, porque digamos en las tablas de vapor, los valores de entalpía dependen de temperatura y presión. ¿Ok? Pero en esa parte de lo que es balance de materia, siempre se trata de trabajar a presión de una atmósfera, ¿ok? A presión de una atmósfera para poder usar los CPs, porque los CPs que están tabulados, digamos, en el Felder o en el Himmelblau, están a esa presión, ¿ok? Porque si nosotros tenemos otra presión, entonces van a ser otros valores de CP, ¿ok? Entonces, si tú tienes un sistema que es isotérmico e isobárico, eso quiere decir que no hay afectaciones en lo que es el valor de entalpía. ¿Ok? Entonces, por eso no, o sea, como que en ese sentido tú no vas a tomar en cuenta el efecto de ese parámetro, o sea, el efecto de la presión o el efecto de la temperatura, y por lo tanto puedes decir que, o sea, que tú tienes ese valor. ¿Ok? No sé si hasta ahí tal vez alguien que tenga alguna pregunta. Solo si es isotérmico y isobárico. O sea, si por ejemplo solo fuese isobárico, ahí no podemos asumir, por ejemplo, que tenemos la misma presión. O sea, que tenemos ese O dato sea, de la presión. por eso, o sea, si es isobárico, entonces tú tienes la presión en todos. Mm, ¿Ok? Entonces ahí, digamos, si en este caso el sistema solo fuera isobárico, o sea, aquí en vez de tener 3, sería solo, perdón, 6, sería solo 3. mm, ok. Y por ejemplo, algo te escuché de que no sería un balance de energía. Es que, sí, por eso, digamos, si tú tienes un sistema isotérmico e isobárico, la entalpía de entrada va a ser igual a la entalpía de salida. Ya, o sea, en Pero sí, solo si se, no. ¿Mande? solo si se cumplen ambas condiciones. O sea, Sí, solo si es isobárica e isotérmica. Ah, ya, ok. ajá. ¿Ok? No sé si tal vez alguien tiene alguna pregunta. Porque digamos, si nosotros, a ver, planteemos el balance de energía, este es un sistema abierto estacionario, ¿verdad? El balance de energía quedaría como Q más W igual a delta H. Ok, no tenemos calor ni trabajo, sería 0, y delta H. Pero como es un sistema isotérmico e isobárico, entonces la entalpía de salida va a ser igual a la entalpía de entrada. Ok, entonces al final esto me va a quedar como 0 igual 0. ¿Ok? Entonces tal vez no hay necesidad de plantear un balance de energía si nosotros tenemos un sistema isotérmico e isobárico. ¿Ok? Ahora, digamos, si nosotros tenemos un sistema solo isobárico, ¿ok? Por lo general, cuando tenemos un sistema solo isobárico, sí nos dicen cuál es la presión, porque, bueno, como yo les había dicho, la entalpía depende de la temperatura y la presión. Entonces, si nos dicen, digamos, por así decirlo, en este caso que está acá, nos dicen que la presión se mantiene constante y la presión es ambiente. Entonces, yo ya puedo utilizar, como dice presión ambiente, yo puedo utilizar los valores de CP de las tablas, porque esos valores están a esa presión. ¿Ok? Por lo general, cuando es un sistema isobárico, siempre les dan ese valor de presión, para que ustedes, bueno, ya sepan en dónde pueden utilizar o de dónde buscar los datos, ya sea en tablas o sea, en las entalpías tabuladas o entalpías mediante CP tabulados. ¿Ok? No sé si tal vez hasta ahí alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda. ¿Podrías repetir, por favor, por qué ahora los datos del balance de energía son 3? ¿En cuál aquí? No, Sí, ahí. habíamos dicho en el caso de que en el caso Ya, de ya. que solo sea isobárico. Si es solo isobárico, yo no tengo, o sea, tengo como que los 3 valores de presión, ¿verdad? Pero los de temperatura no, entonces solo serían 3. Pero, no, ya habíamos dicho que este sistema era isotérmico e isobárico, o sea, por lo tanto, Ok, isotérmico. gracias.
Isobárico, aquí sí me vendrían a ser 6. ¿Ok? Y los grados de libertad vendrían a ser 0. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Alguien que tal vez tenga alguna pregunta? Ok, entonces, bueno, tal vez, bueno, como veo que aquí no están todos, en el grupo voy a mandarles esa corrección de que en este segundo ejercicio el balance global tiene que dar 0 en el análisis de grados de libertad y acá tiene que salir 1. ¿Ok? Eso, bueno, tal vez se me pasó por ahí. Ok, chicos, entonces ahora vamos a resolver este ejercicio que está aquí y lo vamos a hacer de dos maneras. Asumo que ustedes están familiarizados con este ejercicio, así que bueno, no lo voy a explicar. ¿Ok? Ahora, tal vez algo que tener en cuenta. Si dice todo el proceso se da a una atmósfera, ¿esto qué quiere decir? Que tenga un proceso isobárico. ¿Ok? Entonces vamos a plantear. Vamos a hacer primero aquí el esquema. ¿Ok? Entonces, ahora aquí yo tengo mi corriente 1, mi corriente 2, mi corriente 3. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice? Tengo 300 kilogramos de tolueno gaseoso. Voy a poner 300 kilogramos por segundo de tolueno. ¿A cuánto? A 200, aquí está 200 grados centígrados. ¿Ok? Se unen con 150, voy a tener 150 kilogramos por segundo de una mezcla equimolar. Voy a poner aquí equimolar de benceno tolueno y se está a una temperatura de 150. T2, voy a poner T1. Ok, bueno, esto se mezcla. Dice, el mezclador disipa calor. ¿Qué significa disipa calor? Que ¿cómo se llama? El mezclador va a perder calor. ¿Ok? De tal manera que la temperatura de salida, esta que está aquí, es 105 grados centígrados. ¿Ok? Como es un proceso, o sea, aquí sí se están mezclando las corrientes, entonces yo sé que aquí a la final voy a tener benceno y tolueno. ¿Cuánto? Esto todavía no lo sé. ¿Por qué? Porque tengo que hacer primero el balance de materia. Ok, pero antes de comenzar a resolver eso, vamos a hacer el análisis de grados de libertad. Ok, entonces variables independientes. ¿Cuántas voy a tener analizando primero lo que es materia? Ok, chicos, ¿cuántas variables independientes voy a tener analizando solo lo que es materia? Cinco. 5. ¿Ok? Tengo aquí tolueno. No lo voy a escribir para que no se confundan con... Aquí también tengo tolueno y acá también tolueno. Y tolueno. Y también tengo benceno. Benceno y bueno, aquí no me alcanza benceno. O sea, tengo 5 componentes en total. Y en energía, ¿ok? ¿Cuántos voy a tener? 7. Exacto. Ahora, ¿de dónde salen esos 7? Acordémonos que son 2 por corriente, o sea, ahí serían 6. Y como tengo un calor que sale del sistema, voy a sumar 1. En sí, voy a tener 12, ¿verdad? 12 variables independientes. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos balances de materia independientes yo voy a poder hacer? Dos. Exacto, 2. Solo voy a tener un dato o sea,
solo voy a sumar 1, porque tengo solo un balance de energía independiente. Con respecto a los datos, ¿cuántos datos tengo para lo que es el balance de materia? Tengo un flujo, tengo acá otro flujo, más otro flujo. ¿Qué más? Tengo aquí que es una composición equimolar, entonces por lo tanto yo voy a tener una composición independiente. ¿Sí? Creería que eso es todo. Tengo 3 datos para el balance de materia. ¿Ok? Y con respecto a los datos para el balance de energía, ¿ok? ¿Cuántos voy a tener? Seis. Ok. Voy a tener, sí, 6. Voy a tener las 3 temperaturas. Si se encuentra, tengo las 3 temperaturas en todas las corrientes. Tengo las 3 presiones y voy a tener 6. Ok, ahora si yo resto todo esto, ¿cuánto me sale el grado de libertad? 0. Eso quiere decir que este sistema como tal sí tiene solución. ¿Ok? ¿Alguien tal vez, chicos, que tenga alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ok, entonces. Ahora, algo que ustedes tienen que tomar en cuenta, ya porque bueno, si me doy cuenta que esto es a veces algo que todos hacen de una, es que ustedes dicen, bueno, aquí tengo 150 kilogramos por segundo, la composición es 50-50. Ok, vamos a poner aquí. Voy a borrar esto de aquí. Ok, aquí. La composición es 50% benceno, 50% tolueno. Entonces muchos dicen, bueno, yo tengo aquí 75 kilogramos de benceno y 75 kilogramos de tolueno. Ok, eso, ¿ustedes qué piensan? ¿Está bien o está mal? Está mal porque habían dicho que era 50% equimolar, que era Exacto, equimolar. exacto, exacto. Entonces, esto que está aquí no, o sea, lo puedo decir, pero esto que está aquí es una composición molar. Eso siempre es algo que tenemos que tomar en cuenta. Las unidades o tal vez las dimensiones. Esto está en dimensiones molares, esto está en dimensiones másicas. Entonces, yo no puedo decir esa rara, que eso es cierto. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, casi todo esto que está aquí, ¿verdad? O sea, casi todo mi sistema es en unidades másicas. Entonces, ustedes dirían, bueno, me conviene más pasar esta composición a composición másica, ¿ok? Pero algo que también les recomiendo mucho, no solo es ver esto, sino también ver en qué unidades está en este caso, CP, ¿ok? Si ustedes van a utilizar los CPs que están en las tablas, esos están en unidades de mol. Entonces yo les recomendaría en ese caso, digamos, pasar esto a moles y esto a moles y trabajar todo en unidades molares. ¿Ok? Pero en este caso, el CP que me dan está en unidades de kilogramos, está en unidades másicas. Entonces, por eso, es más recomendado pasar esta composición de molar a másica y trabajar todo en esas unidades. ¿Ok? No sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a determinar esa composición másica de la corriente. ¿Cómo se hacía? Se parte de una base de cálculos. ¿Ok? Ustedes pueden usar, como ya les digo, la base de cálculo que ustedes quieran. 10 moles, 100 moles, todo lo que ustedes quieran. Pero siempre tiene que ser una base de cálculo en base a las unidades en las que ustedes tengan esa composición. Como es una composición molar, en este caso yo voy a utilizar como base de cálculo 100 moles de mezcla. En estos 100 moles de mezcla, ahí sí, yo puedo decir que tengo 50 moles de benceno y también que yo tengo 50 moles de tolueno.
Entonces, eso simplemente lo que hago es pasarlo a... espera un poquito. Voy a borrar aquí. Pasarlo a gramos. Ok, entonces aquí yo sé que un mol de benceno es 78 gramos, moles por moles. Eso me va a quedar 3.900 gramos de benceno. Y aquí 50 por un mol de tolueno, y es 92, si no estoy mal. ¿Ok? Y aquí me va a dar 4.600 gramos de tolueno. ¿Ok? Ahora, ¿qué más hacía? Yo determino entonces cuánto es la masa total, ¿verdad? La masa total, que viene a ser la suma de estos dos, ¿verdad? Vendría a ser la suma de 3.900 más 4.600. Esto es igual a 8.550. Eso vendría a ser gramos de mezcla. Y ahí sí, yo determino cuánto es mi W del tolueno, cuánto es mi W del benceno. ¿Ok? Acordémonos que aquí vendría a ser entonces masa del tolueno, que es eso que está aquí, dividido para masa total. Y acá vendría a ser la masa del benceno, dividido para la masa total. ¿Ok? Así, la composición másica del tolueno es 0,5412 y esa vendría a ser 0,4588. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? Creo que escuché varios de los micrófonos. Ok. Entonces ahora sí vamos a plantear el balance de energía. Ok, sabemos que es un sistema, ¿verdad? Sistema abierto estacionario. Entonces, el cambio de entalpía va a ser igual al calor más el trabajo. Como en este sistema no hay trabajo, ¿verdad? Simplemente nos quedaría que el cambio de entalpía va a ser igual al calor. ¿Ok? Ahora, como el ejercicio ya me indica que el calor es disipado, o sea, al momento de yo resolver esto, ese calor me tiene que dar negativo. ¿Ok? Es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces, ahora vamos a hacer esta resolución por dos métodos. El primer método es el método que se denomina trayectorias hipotéticas. Y el segundo se denomina estado de referencia. ¿Ok? Por eso lo vamos a hacer después. Y bueno, cualquiera de los dos es válido. Personalmente, yo prefiero este que está aquí. Pero bueno, ya depende de cuál se les haga a ustedes mucho más fácil, porque como ya les digo, con los dos igual van a llegar al mismo resultado. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Vemos. Ya hacemos otra vez el gráfico. Aquí tenemos la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Ok, bueno, tal vez antes de resolver el balance de energía, en esta parte ya es importante y vital conocer cuáles son las temperaturas de ebullición de los componentes. ¿Por qué ebullición? Porque, bueno, acordémonos que en estas dos dice que entra en estado vapor. ¿Ok? Y acá no nos dice específicamente en qué estado está. Entonces nosotros tenemos que verificar eso. Entonces, a ver chicos, necesito que me ayuden. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del benceno? ¿Y cuál es la temperatura de ebullición del tolueno? Del benceno es 80.1.
Ok, 80.10 grados centígrados. ya. Y la del tolueno 110.62. Ok. Ahora, ¿por qué les digo que esto es vital? Porque nosotros tenemos que verificar si es que hay o no hay cambio de fase. Ok, a ver, este creo que estaba a 150 grados centígrados. Y ese aquí está a 105 grados centígrados. Ok, ahora, analizando, ok, esas temperaturas que nos da el ejercicio, vemos que la temperatura de ebullición del benceno es 80. O sea que las temperaturas de mi ejercicio están muy por arriba de esa temperatura de ebullición. Entonces, eso, o qué puedo concluir de ahí, que el benceno no cambia de fase. ¿Ok? En todo ese mezclador siempre se va a mantener en estado vapor. Ahora, ¿podemos decir lo mismo del tolueno? No. El tolueno aquí parte de 150 grados centígrados. ¿Ok? Y llega a 105. La temperatura de ebullición del tolueno es 110. Eso quiere decir que en este caso se va a condensar. Entonces aquí sí va a haber un cambio de fase. ¿Ok? Ahora, tal vez cómo podemos ejemplificarlo de otra forma. Digamos aquí, ¿ok? Yo sé que de 150, ¿verdad? Yo voy a disminuir su temperatura. Entonces de aquí yo voy a llegar a 110.62 grados centígrados y a esa temperatura, ¿verdad? Entonces aquí está en vapor, a esa temperatura va a ocurrir un cambio de fase. ¿Ok? Y de ahí, ya cuando esté en líquido, voy a seguir disminuyéndole la temperatura hasta llegar a 105. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos cuánto es esa entalpía de cambio de fase. ¿Ok? Por eso ya mismo lo vamos a ver. Hasta ahí, chicos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro, chicos? Bueno, vamos a borrar eso aquí. Ahora, ¿en qué se basa lo de trayectorias hipotéticas? Voy a hacerlo de otro color. Ahora, como yo tengo dos corrientes de alimentación, ¿verdad? Aquí, voy a poner aquí, que aquí tengo los 300 kilogramos de segundo de tolueno. Aquí tengo 150 kilogramos por segundo. Entonces aquí voy a tener la suma, ¿ok? Pero bueno, en esta parte, no lo voy a considerar así, ¿ok? La cosa o el aspecto de trayectorias hipotéticas es lo siguiente. Yo tengo esta temperatura, ¿ok? O esta corriente. Entonces, vamos a analizarla. Voy a poner aquí. Uno, tres. Aquí se le voy a considerar los 300 kilogramos por segundo. ¿Ok? Entonces aquí yo voy de T igual 200 a T igual 105. Ok, entonces aquí yo, bueno, en sí no debería ser aquí una trayectoria hipotética, porque ya no hay cambio de fase, no hay nada. Entonces eso que está aquí simplemente es un calentamiento. O sea, para pasar de aquí a acá, ok, ese delta H, voy a poner aquí delta H1, voy a ponerle, va a ser igual a ¿qué? A la integral del Cp de T por el flujo másico 1. ¿Ok? Ahora, estas temperaturas va a estar de 200 grados centígrados hasta 105 grados centígrados. ¿Ok? Ahora, eso que está aquí, pero tendría que ser delta H, esto va a ser igual al flujo, bueno, que ya lo tenemos, que es 300 kilogramos sobre segundo. Como este Cp, en este caso nos están dando Cp promedio, que es 1,
esto que está aquí, bueno, sabemos que son en qué fase está. Este es para el benceno en estado gaseoso, gaseoso, y aquí líquido, líquido. Ok, entonces aquí vendría a ser el CP, que bueno, como no depende de T, simplemente vendría a ser CP por un delta T. Entonces, este H, vamos a poner H1, es igual a 300 kilogramos sobre segundo por un kilojoule, kilogramo Kelvin. Uno no es del benceno y no estás haciendo el tolueno ahorita. Ah, sí, perdón. Ajá. Aquí también. Me confundí. Vamos a ver acá. Ya, entonces vendría a ser 1.3, ¿verdad? Para el tolueno gaseoso. Ya, a ver, un ratito. Vamos a... Me confundí, pensé que en esa corriente había benceno. Vamos a borrar esto. Ok, ahora sí. Ya, disculpen chicos si tal vez los confundí, pero había pensado que en esa corriente había benceno. Y no, pues sabemos que el tolueno se experimenta un cambio de fase. Entonces, ahora sí vendría a ser, aquí sería 1, 3, aquí es 300 kilogramos por segundo de tolueno. Y aquí tenemos una temperatura de 200 grados centígrados y aquí de 105. ¿Ok? Ahora, recordemos que el cambio de entalpía o la entalpía es una función de estado, o sea, que simplemente depende del punto final y del punto inicial. Así que yo esta variación, ¿verdad? O sea, voy a poner tal vez aquí delta H 1, 3, o sea, las corrientes 1 y 3, yo lo puedo hacer como de la siguiente manera. Así, ¿ok? Yo primero, ¿verdad? Llevo hasta la temperatura en la que está el cambio de fase, que en este caso vendría a ser 110.62, ¿verdad? De ahí, voy a ponerle H1. De ahí, en este caso, ¿verdad? O el cambio de fase, acordémonos que es isotérmico. Entonces aquí yo le voy a sumar el delta del cambio de fase. Por lo tanto, esta temperatura 2, o la temperatura final del cambio de fase, acordémonos que es isotérmico, va a ser la misma, 110.62 grados centígrados. Y de ahí, simplemente lo que hago es seguir bajando la presión y llegar hasta 105. Este va a ser un delta H2. O sea que en sí, yo esto que está aquí, o sea, para pasar de aquí, de la corriente, o sí, para pasar de 200 grados centígrados a 105 grados centígrados, yo lo puedo escribir de esta forma. O sea, como delta H1 más el delta H del cambio de fase más el delta H2. ¿Ok? No sé si tal vez ahí quedó claro. Si alguien tiene alguna pregunta. Miss, ese cambio de la entalpía de cambio de fase sería la entalpía, en este caso, de condensación. Sí, exacto. ¿Ok? Que eso, bueno, ya, ya lo voy a explicar. ¿Ok? Pero hasta ahí, ¿alguien tal vez que tenga alguna pregunta? Ok, ahora, vamos a hacer tal vez aquí un pequeño paréntesis. Ustedes en las tablas, ¿ok? Porque cuando ya trabajamos con cambios de fase, necesitamos utilizar las tablas de propiedades físicas del péndulo. Cambios de fase. ¿Ok? Ahí ustedes van a encontrar un delta H de vaporización y un delta H de fusión. ¿Ok? Ahora, ese delta H de vaporización se usa cuando van de líquido a gas. ¿Ok? Entonces, si yo ahora voy de gas
a líquido, yo puedo utilizar este mismo valor del H de vaporización, pero simplemente que ahora negativo. ¿Ok? O sea, yo utilizo ese mismo valor que está en la tabla, sino que ahora lo uso con signo cambiado. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Ok? Y lo mismo ocurre para fusión. ¿Cuándo se utiliza la entalpía de fusión? Cuando se va de qué estado a qué estado. Chicos. Bueno, eso se va cuando yo, cuando yo voy de sólido a líquido, ¿verdad? Y si yo voy de líquido a sólido, puedo utilizar el mismo valor, pero negativo, ¿ok? Ahora, este que está aquí de cambios de líquido a sólido es poco probable que les toque, más le va a tocar, les puede tocar de cambios de líquido a gas. ¿Ok? Por eso es importante que lo entiendan. ¿Ok? No sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Chicos, no tengan miedo en preguntar. Es importante que esto quede claro, especialmente ustedes ya saben que tienen la lección el día sábado, creo que es. Yo tengo una pregunta, pero no es ahorita relacionada a eso, sino es que la profesora en clase estamos trabajando con las tablas de vapor y tenemos ya la entalpía de líquido saturado y la entalpía de un cierto vapor húmedo. Entonces queríamos sacar lo que es la fracción del líquido y la fracción del sólido, solo que la profesora simplemente dividió, pero en termodinámica nosotros normalmente hacemos no sé si te acuerdas con la fórmula de la calidad y todo eso, entonces no sabría cuál es la correcta aquí para balance o algo. O sea, tú me dices que dividió la H de vapor. Ajá, o sea, el H de cierto vapor húmedo tiene una entalpía fija, o sea, está en vapor húmedo y la dividió para la entalpía del vapor del vapor saturado para que le salga la fracción de vapor en ese vapor húmedo. Ok. Ya, y tú me decías que eso es para hallar la Ajá, fracción de vapor. sí, así lo Menos hizo calidad. la profesora. ¿Qué cosa? O sea, la calidad en sí. Porque la Ajá, calidad, sí, ya. la calidad prácticamente solo que como en termo usábamos otra, entonces, O sea, es que bueno, y la, igual esta forma que está aquí, sí tiene un poco de sentido, porque digamos, no sé si, bueno, tal vez vamos haciendo un paréntesis en lo que estábamos haciendo. Ok, si ustedes se ponen a ver, la entalpía del líquido saturado, aquí tienen la entalpía del vapor saturado, y obviamente la de la mezcla va a estar entre los dos. O sea, es un valor que va a estar entre estos dos. ¿Ok? Entonces, si yo divido la entalpía del vapor húmedo para la entalpía del vapor saturado, yo, por así decirlo, voy a tener la fracción, ¿ok? La fracción de cuánto aporta, ¿ok? Es como, tal vez algo ponderado, o sí, la fracción de cuánto aporta la entalpía del vapor saturado, o sea, HBS. ¿Ok? Y esa fracción entonces va a corresponder a la calidad. ¿Ok? O sea, ustedes lo pueden hacer de esa forma, ustedes lo pueden hacer de otra forma. La forma que se ve en termo no es la única, porque en termo a veces se pone como X es igual a la masa de vapor sobre la masa total. ¿Ok? Porque eso es lo que representa la calidad.
¿ok? Pero también hay otra forma en la que creo que es el H de la mezcla, es igual a H de líquido saturado, o algo así, una ecuación un poco más larga que sí, que relaciona las entalpías del líquido saturado y del vapor saturado y la calidad. ¿Ok? Pero a la final, esta forma también es válida. No sé si me hice entender. Ajá, sí, es que sí lo había comprado, solo era que mi duda si por si acaso no sabías cuál secta la No, sí, sí profesora, se porque, o sea, puede. ajá, porque los valores varían, o sea, varían en poquito, no Ujú. varían mucho, pero igual tenía esa duda. No, sí, sí se puede. Pero bueno, tal vez retomando aquí, alguien que tenga alguna pregunta con lo que estábamos haciendo. Ok, entonces eso que está aquí, vamos a pasar acá. Sería la entalpía de H de 1 a 3 es igual a la entalpía 1 más la entalpía del cambio de fase más la entalpía 2. Ahora, esto también es importante conocer. Como se dieron cuenta, los valores de CP cambian dependiendo del estado en el que esté. Entonces, digamos, en esta entalpía 1, verá como está en estado gaseoso, yo voy a usar el CP, o sea, ya tal vez le puedo poner aquí, sería M1 por, bueno, tal vez ya no voy a usar la integral, porque como es un CP promedio, simplemente sería el CP del tolueno gaseoso por un delta T, más, o bueno, directamente, aquí le voy a restar, menos M1 por H vaporización, ¿ok? Porque acordémonos que estamos pasando de gas a líquido, y acá le sumo M1 por el CP, ahora sí del tolueno en estado líquido, por SDT, ¿ok? Bueno, como aquí tengo todo M1, simplemente puedo sacar el factor común, sería M1. Aquí este CP en estado gaseoso es 1.3. Entonces aquí va a ser 1.3 kilojoule sobre kilogramo. Este delta T es de la temperatura de la que partimos, pero aquí van a ser 200 grados centígrados, kilogramo Kelvin, hasta llegar a la temperatura que es el cambio de fase, que es 110.62 grados centígrados. Y a esto le voy a restar el H, el delta H de vaporización, y a eso le voy a sumar este CP, que si no se mal era 1.7, que es ya en estado líquido, kilojoule sobre kilogramo Kelvin, ¿verdad? Y aquí hasta llegar a la temperatura final, partiendo desde 110.62 hasta llegar a la temperatura de 105. Okay, 62 hasta llegar a 105 grados. ¿Ok? No sé si tal vez hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Sí, ¿por qué, o sea, por qué se resta 200 para 110 en vez de ser al revés? Eh, ah, sí, tienes razón. Ya también es lo mismo. Sí, disculpe. Es que como ando con unos problemas, ando medio distraída. Entonces es verdad, acordémonos que bueno, tal vez lo voy a poner aquí, es T final menos T inicial. ¿Ok? Entonces sí, como dijo su compañero, es 110.62 menos 200 grados centígrados, en cambio acá es al revés, sería 105 menos 110.62 grados centígrados. ¿Ok? Disculpen tal vez chicos si los estoy haciendo confundir. No es mi intención. ¿Ok? Pero bueno, hasta ahí chicos, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Ok, ahora voy a salir aquí un ratito. Déjenme proyectarles la tabla del Felder.
Voy a ponerle un ratito pausa a la tabla. Entonces, en este caso vamos a fijar o vamos a utilizar la que es la del tolueno. Ok, aquí está el tolueno. Entonces, esa que está aquí, HB, es la de vaporización. Entonces vamos a utilizar esta que está aquí. Que sería 33.47, pero hay que ver las unidades. O sea, en kilojoule sobre mol. Ok, entonces déjenme borrar esto. 33.47. Vamos a acá. Ok, entonces vamos a hacer aquí el delta H de vaporización. Sabemos que es 33.47. Sí, 47, que es kilojoule sobre mol. Ok, ahora, si yo esto lo pongo así, tal como está el valor, no va a tener un poco de consistencia en lo que son unidades. Aquí yo estoy trabajando en kilojoule por kilogramo, acá también, entonces es más fácil pasar esta delta H de vaporización a esas unidades, a kilojoule por kilogramo. ¿Cómo lo hago? Con el peso molecular. Aquí sería un mol, ¿verdad?, de tolueno. Esto aquí es igual a 92 gramos de tolueno. Ok, ahí ya tengo en gramos. Y simplemente de ahí paso los gramos a kilogramos. Un kilogramo de tolueno es igual a ¿qué? A 1000 gramos. Oh, perdón, otra vez. Ok, sería aquí 1000 gramos es un kilogramo. Ok, entonces ahí sí ya va a tener en unidades de kilojoule por kilogramo. ¿Y cuánto sale esto? Sale 363.80 kilojoule sobre kilogramo. Y ahora sí, este valor sí lo puedo utilizar aquí. ¿Ok? Y ya con esto voy a determinar entonces cuánto es mi primer valor de entalpía. ¿Ok? Que lo voy a poner aquí. H13. ¿Ok? ¿Cuánto sería? No sé si alguien ya hizo el cálculo. Ok, debería salirles menos 146.864.4 kilojoule sobre segundo. Ya eso que está aquí ya está multiplicado por el flujo, que recordemos que esto era de 300. 300 kilogramos por segundo. ¿Ok? Ahora, con esto, lo tenemos acá, tenemos, hasta ahorita solo hemos calculado el cambio de entalpía entre la corriente 1 y 3. Ya falta entre la 2 y la 3. O esa trayectoria hipotética. Vamos a hacerlo acá. Ok, así. No, güey, espérese. Chicos, ¿alguien tiene prendido su micro? No sé si hacer una pregunta o algo así. Sí, ponga un rato, por favor, lo de para la entalpía de vaporización, para ver el dato. Ok. Ya, gracias. Ok. Entonces, aquí tenemos la de 1 a 3 y ahora vamos a hacer la de 2 a 3. Ok, entonces primero acordémonos que tenemos aquí benceno y también tenemos tolueno. Ok, entonces, bueno, el benceno, como no cambia de fase, simplemente, no, déjame poner al revés. Ok, o el camino que sigue es un camino tal vez lineal. Benceno y tolueno. Simplemente pasa de 150 a 105. Le voy a poner H benceno. En cambio, el tolueno primero pasa desde 150
hasta una temperatura de 110.62, que es donde hay un cambio de fase, que le voy a poner H1, de aquí hay ese cambio de fase, como isotérmico a la misma temperatura, 110.62 grados centígrados, y de ahí, de esta temperatura se sigue reduciendo, y es un H2. Entonces, en este caso, mi delta H 2,3 va a ser igual a delta H del benceno más el delta H1 más el delta H2 más el delta H de cambio de fase. ¿Ok? Y todo esto pertenece al tolueno. ¿Ok? Entonces, bueno, eso que está aquí, podemos utilizar esto mismo que está aquí, ¿ok? Con la única diferencia de que esta temperatura inicial ya no es 200, sino 150 grados centígrados. Y obviamente tenemos otro flujo de tolueno, ¿ok? Entonces, voy a poner aquí delta H de tolueno. Entonces, el delta H de tolueno, ¿ok? Aquí va a ser igual a X del tolueno por el flujo de la corriente 2 por todo esto. Por delta H1 más delta H2 más el delta H del cambio de fase. Okay, entonces, finalmente, ¿eso cuánto me va a dar? Okay, ya, bueno, en este caso no lo estoy planteando porque ya lo tenemos planteado en el ejercicio anterior y simplemente es cuestión de cambiar esta temperatura. Ok, eso que está aquí, eso, o sea, de manera específica, me sale menos 424.548 kilojoule por kilogramo. Entonces esto, hay que multiplicarlo por el flujo másico, que es, bueno, 150, y por la composición de tolueno, que por acá la teníamos, es 0.542. ¿Ok? W, porque es, recordemos que es una composición másica, que tiende a ser W. Entonces así, esto nos da menos 34.464.80. ¿Ok? Kilojoule por segundo. ¿Ok? Y esos son los HT. Nos faltaría el del benceno. Esto vendría a ser igual a W del benceno por M2 y simplemente por el delta H, como bueno, vendría a ser simplemente CP del benceno gaseoso. Esto, por el DT. Ok, vendría a ser H del benceno. Ahorita sí vendría a ser el W del benceno, que es 4588, sería 0.4588 por 150 kilogramos por segundo. CP es 1, un kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Y por el delta T, que vendría a ser 105 menos 150 grados centígrados. Que finalmente esto me da que esto queda menos 3096.9 kilojoules por segundo. ¿Ok? Y ahora sí, mi delta H total va a ser igual entonces a delta H13 más delta H23. ¿Ok? Que bueno, el delta H13 si lo tenemos, que es ese que está aquí, que vendría a ser entonces menos 146.864.4. Y a eso le voy a sumar, porque sabemos que H23 es el H del tolueno más el H del benceno. O sea, esto más esto, sumado al anterior. ¿Ok? Sería más.
Ok, entonces todo esto debería salirles menos 184.426.1 kilojoule sobre segundo. ¿Ok? Y como habíamos planteado, ¿verdad? El balance de energía, este cambio de entalpía de todo el sistema va a ser igual a el calor. O sea, por lo tanto, el calor va a ser esto que está aquí. ¿Ok? No sé si tal vez hasta ahí, chicos, alguien que tenga alguna pregunta. Bueno, esto que está aquí es lo mismo que decir kilovatios. Ahí, ¿cuál método utilizaste? El de trayectoria De hipotética. trayectorias. Ajá, trayectorias hipotéticas. Ese se hace por cada uno de los flujos, Sí, relacionando la entrada y el de salida. sí, exacto. ¿Ok? Porque incluso, como pueden ver aquí, es digamos, como decir, bueno, este tolueno de 200 pasa a 105. ¿Ok? Pero, bueno, si nosotros tal vez tuviéramos esas entalpías, ¿ok? Digamos, nosotros, así como en termo tenemos, digamos, las tablas de vapor, yo puedo calcular la entalpía a 205 y 105, esa es una manera más directa. Pero en este caso yo lo tengo que hacer por trayectorias hipotéticas. La primero, tengo que llegar de la temperatura en la que estaba hasta la temperatura en la que hay un cambio de fase. ¿Por qué? Porque en ese trayecto aplica un CP. ¿Ok? O sea, en este aplica el CP para gaseoso. De ahí le sigue un cambio de fase y de ahí, de esa temperatura, ¿verdad? Yo sigo pasando, o sea, sigo disminuyéndole o sigo variando la temperatura hasta llegar a la temperatura de la corriente de salida. ¿Ok? Y aquí ya es válido otro CP. ¿Ok? Es por eso que eso se llama de trayectorias hipotéticas. ¿Ok? No sé si hasta ahí tengan tal vez alguna pregunta. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Ahora, el método, el otro que es el de estado de referencia. Ya, este que está aquí es en cierto sentido lo mismo, ¿ok? Sino que tal vez tiene, por así decirlo, otro método, ¿ok? Entonces, primero vamos a hacer otra vez. Ok, entonces aquí tenemos la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3. Ok, entonces aquí voy a tener entonces lo que es, aquí era 300 kilogramos por segundo de tolueno, 150 kilogramos por segundo de una mezcla tolueno-benceno, y acá voy a tener entonces 450 kilogramos por segundo de también una mezcla tolueno-benceno. ¿Ok? Entonces aquí digamos lo que se hace, que supongo que la MIS, bueno, habrán hecho algo así parecido con la MIS. Es calcular las, o sea, en este estado de referencia, aquí tenemos en cambio entrada igual salida. ¿Ok? Entonces, digamos aquí, para el tolueno, yo voy a tener tal vez un H1. Para aquí, este tolueno voy a tener un H2, aquí también voy a tener un H3, y en salida voy a tener un H4 y un H5. ¿Ok? Aquí yo simplemente estoy, ¿cómo se llama? Perdón. No, aquí no es entrada igual salida, perdón. Aquí es salida menos entrada. Aquí es salida menos entrada.
¿Ok? Entonces aquí, ¿verdad? Bajo esta referencia, voy a tal vez coger otro color para... Sería aquí H1, H2, H3, H4 y H5, uno para cada componente. Entonces aquí me quedaría, ¿verdad? H5 menos H4, perdón, más H4 sería igual a menos H1 menos H2 menos H3. Simplemente estoy haciendo salida menos entrada. Y todo esto va a ser igual al delta H. Que aquí, bueno, sabemos que eso es así. Y según el balance de energía que ya planteamos, eso va a ser igual al calor. ¿Ok? Ahora, en esto del estado de referencia, lo que se suele hacer es utilizar una temperatura de referencia. Esa temperatura, por lo general, o para simplificar cálculos, puede ser una temperatura propia de alguna de las corrientes. O sea, digamos, aquí vendría a ser, digamos, T igual 100, no, aquí era 105. Aquí, digamos, vamos a poner T igual 150 era. Y acá es T igual 200. ¿Ok? Entonces voy, digamos, a fijar, aquí voy a poner que mi temperatura de referencia va a ser tal vez, vamos a decir que 150 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir, o sea, yo tengo que tomar en cuenta los cambios de entalpía de esta temperatura hasta mi temperatura de referencia. O sea, ¿a qué voy? Digamos, H5, vamos a primero poner, sí, H5. H5. H5, entonces vendría a ser, como es para el benceno, sabemos que el benceno no experimenta cambio de fase, vendría a ser entonces el Cp del benceno gaseoso por un delta T. ¿Ok? Este Cp del benceno gaseoso, pues este delta T vendría a ser desde mi temperatura hasta mi temperatura de referencia, o sea, sería 150 grados centígrados menos 105 grados centígrados. ¿Ok? O sea, en sí, todas o todas esas entalpías, ¿verdad? Las tengo que calcular hasta mi estado o mi temperatura de referencia. ¿Ok? Por eso, digamos, H5 vendría a ser el Cp del benceno, ¿verdad? De 150 hasta 105. Bueno, en este caso sería al revés, desde 105 hasta 150. O sea, siempre en este método tengo que llegar a la T de referencia. ¿Ok? Digamos, para el H4, ¿verdad? En este caso, bueno, yo voy a pasar de 105 a 150. Entonces, en ese trayecto sí hay un cambio de fase. Entonces, vendría a ser primero el Cp del tolueno gaseoso por, en este caso, el delta T, que vendría a ser hasta 110.62 menos 105, ¿verdad? Y aquí le sumo ese delta de cambio de fase. Y de ahí sería el Cp de líquido, el tolueno, perdón, aquí vendría a ser el tolueno líquido. Sí, tolueno líquido, es decir, el tolueno gaseoso, de hasta 150, de 110.62. Ok, así. Ya, estas vendrían a ser mi H5 y H4. Ahora, mi H1, vendría a ser entonces, aquí tengo tolueno, hasta que llegue a la temperatura de referencia no hay cambio de fase. Entonces vendría a ser el Cp del tolueno gaseoso desde, aquí 150, desde la temperatura inicial que es 200 grados centígrados. ¿Ok? Y mi H2 y mi H3, ¿ok? Van a ser entonces igual a 0. Ahora, ¿por qué son 0? Porque como la temperatura de referencia es la misma que la de la corriente, en sí, o sea, ese delta T me va a salir 0. Entonces aquí ya directamente puedo poner 0. ¿Ok?
Entonces aquí simplemente ya lo que yo hago es resolver esto, H5 más H4 menos H1, porque bueno, eso que está aquí me sale 0, y todo eso va a ser igual a mi H o a mi cambio de entalpía. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí, yo disculpa. ¿Por ¿Sí? qué es salida menos entrada? ¿Puedes repetir? No te escucho. ¿Qué cosa? Sí, ¿por qué salida menos entrada? O sea, digo, ¿por qué H5 y H4 son positivos y las otras menos? Es que, bueno, recordemos cómo es la convención de un delta, digamos, de un delta H o de un delta de temperatura. Siempre es final menos inicial. O sea, en este caso, este delta H va a ser entonces salida menos entrada. Ah, ya. Ok, o sea, no es como que lo que entra menos lo que sale, ¿no? Como, no sé, normalmente. O sea, Eh, porque es el delta H, pero es como que final menos inicial, así. exacto, ajá, porque es ese delta Ah, ya. H. ¿Ok? Gracias. Ok, de nada. Entonces, ese vendría a ser el método. Ya, bueno, va a depender de si a ustedes se les hace más fácil este método o el método anterior. Bueno, obviamente aquí tienen que recordar que hay que multiplicar todos esos por su respectivo flujo máximo. ¿Ya? Ahora, algo que hay que tener en cuenta en este método es que qué temperatura de referencia se escoge. ¿Ok? Porque, digamos, ¿qué pasa si yo escojo como temperatura de referencia? Porque yo puedo escogerlo. O sea, no hay nada que me impida que yo escoja una temperatura de referencia, digamos, de 25 grados centígrados. ¿Ok? Los cálculos se me van a complicar mucho más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, en ese caso, a 25 grados centígrados, digamos, el benceno sí va a tener un cambio de fase, porque, digamos, aquí sería llegar de 105 hasta 25, y sabemos que la temperatura de ebullición del benceno es 80. Entonces ahí tengo que considerar ese cambio de fase. ¿Ok? Entonces, siempre es bueno, y bueno, aparte de eso, de que si yo pongo aquí 25, H2 y H3, yo voy a tener que calcularlo, ¿ok? Porque ya entonces las temperaturas no son las mismas. Entonces siempre es bueno utilizar una temperatura de referencia como una temperatura que yo tenga en algunas de mis corrientes. Sería 150. Ok, entonces no sé si tal vez alguien tenga alguna pregunta. Ok, entonces bueno, el objetivo de este método de estado de referencia es siempre llegar desde esta, digamos, de la temperatura de esa corriente hasta la temperatura de referencia. ¿Ok? Bueno, personalmente les digo, a mí no sé por qué se me hace más sencillo el método de trayectorias hipotéticas, porque creo que es un poco más, por así decirlo, práctico de ver, ¿ya? Porque, digamos, yo sé que si, digamos, acá, no, aquí, digamos, este tolueno, yo sé que si yo quiero pasar de 200 a 105 grados centígrados, yo sé que va a haber un cambio de fase. Entonces, mi primer trayecto va a ser pasar a mi temperatura de ebullición. Luego, sumarle ese delta de cambio de fase y luego llegar a la temperatura de salida. ¿Ok? Tal vez este puede ser un método un poco tal vez más largo, pero ya les digo, es un método que en lo personal se me hace un poco más sencillo de entender. Ok, pero ya les digo, aquí va a depender, cualquiera de los dos métodos es válido, porque otra vez, recordemos, la entalpía es una función de estado. No depende del camino, ¿verdad?, que nosotros tomemos para calcular ese cambio de entalpía, sino siempre de los puntos finales e iniciales. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si tal vez hasta ahí, chicos, alguien tenga alguna pregunta. Ok, ahora, lo último, porque bueno, sé que este no lo voy a resolver, ustedes lo pueden hacer y les tiene que salir exactamente lo mismo. Vamos a hacer entonces el literal B, que dice que, bueno, esta corriente, que aquí tenemos una temperatura de 105 grados centígrados, dice que pasa por un intercambiador donde también pierde calor. Y aquí dice que determinemos entonces cuánta es esa temperatura final, o cuánta es esa temperatura de salida.
Ok, aquí me dice que creo que el calor es 1 megawatt. Ok, bueno, como sale, entonces esto vendría a ser negativo. Ok, entonces aquí tenemos tolueno. Uy, uy. Aquí tenemos tolueno. Aquí también tenemos benceno. Ok, ahora, ¿en qué cantidades? Bueno, nunca resolvimos el balance de materia, pero si ustedes lo resuelven, les va a quedar, ya les voy a poner directamente cuánto queda para evitarnos esos cálculos. Ok, yo voy a tener entonces, sería 381.18 kilogramos de tolueno y tendríamos 68.82 kilogramos segundos de benceno. Ok, déjenme verificar. Sí, el de tolueno es 50 más 300, sí, ok. Bueno, como aparte de eso, no hay no hay ninguna corriente de entrada, no hay alguna reacción, obviamente lo que entra va a ser lo mismo que lo que sale. Y entonces vamos a plantear entonces, o vamos a hacer el análisis de grados de libertad. Ok, bueno, vamos a poner directamente las variables independientes para materia. Para materia vendrían a ser 4, para energía también vendrían, no, para energía vendrían a ser 5. Ok, tengo temperatura, presión y este Q, el balance de energía. Y entonces en total voy a tener aquí 9 variables independientes. ¿Ok? En el balance de materia independiente, yo voy a poder hacer 2 balances de materia independiente. En el balance de energía, ponemos que solo es 1. En los datos para el balance de materia, tengo los 2 flujos. ¿Ok? ¿Qué más? Y datos para el balance de energía, tengo una temperatura y tengo cuánto es el calor que se disipa. De hacer 2. Okay. Sí, y aparte, bueno, como no se pierde, los intercambiadores de calores funcionan de manera isobárica, también tengo cuáles son esos datos de presión. Y con eso, ¿verdad? El análisis de grados de libertad me da 0. Y entonces el sistema sí tiene solución. Hasta ahí, chicos, ¿alguien que tenga alguna pregunta? En este caso, como nos piden la temperatura final, yo puedo decir así como que no existe cambio de fase para el Ya, benceno. es que justamente eso vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Ahora, cuando resolvemos este tipo de ejercicios, ¿ok? Vamos o sea, se hacen tal vez 2 casos. Okay. Primero, se hace un caso en el que el benceno no cambia de fase. Y un caso en el que el benceno sí cambia de fase. Ahora, primero, yo les recomiendo que comiencen con este que está aquí, con el que no cambia de fase. Bueno, a ver, primero analicemos un poco. ¿Cuánto fue el calor aquí que disipó todo este sistema? Fue un calor más o menos grande, o sea, es menos 184.426. En cambio aquí estos, 1 megawatt es menos 1000 kilovatios. Ajá, menos 1000 kilovatios. O sea que esto que está aquí es un valor muy pequeño. Entonces, tal vez se podría pensar, o sea, aquí ya les digo, es un poco de meterle análisis. Se podría pensar entonces que la temperatura final de este intercambiador no va a ser menor que la temperatura de ebullición del benceno. O sea que en sí no va a haber un cambio de fase. ¿Ok? Entonces, bajo eso, yo podría decir que voy a tener aquí mi primer caso 1, en el que el benceno no cambia de fase. Si aquí, al yo resolver esto,
mi temperatura final, digamos, por así decirlo, que sale 70 o sale menor a la temperatura de ebullición, eso quiere decir que este análisis está incorrecto. ¿Por qué? Porque si esta temperatura es menor, eso quiere decir que el benceno sí experimenta un cambio de fase. ¿Ok? No sé si tal vez ahí me hice entender o si todavía no queda claro. O sea, en sí, vamos a poner acá, ya, si esta temperatura obtenida, esta temperatura final es mayor a la temperatura de ebullición del benceno, eso quiere decir que mi suposición estaba correcta. ¿Ok? Entonces aquí yo ya digo, bueno, esta es mi temperatura final. Si esto no ocurre, ¿ok? Entonces yo hago mi paso 2, y es que el benceno sí experimenta un cambio de fase. ¿Ok? No sé si tal vez ahí logré responder tu pregunta o si todavía no queda claro esta parte que está aquí. Sí, sí está claro. ¿Ok? Por eso, o sea, en sí, chicos, el ejercicio no solo es de resolver por resolver. De verdad que todo esto hay que analizarlo. ¿Ok? Si, digamos, aquí este calor que pierde, ¿ok? El intercambiador es, digamos, este que está aquí es 1000 y el otro era 184.000. O sea, la diferencia es abismal. Entonces, eso tal vez me da un indicio de que tal vez en este intercambiador el benceno no cambia de fase. Entonces, con eso yo parto así de mi primer, o sea, de mi caso 1 o de mi primera suposición. ¿Okay? Si ocurre esto de que la temperatura final calculada es mayor a esta temperatura de ebullición del benceno, entonces estoy en lo correcto. O sea, el benceno nunca cambió de fase. Siempre se mantuvo en fase vapor. ¿Ok? Digamos, ¿qué pasa si aquí tal vez me dieran menos 100 megawatts? Esto vendría a ser menos 100.000 kilowatts. Entonces ahí ya yo sí podría decir, bueno, esa cantidad de calor es más o menos aproximada a la que nosotros calculamos en el literal anterior. Entonces eso me daría a pensar de que sí hay un cambio de fase. Entonces ahí en cambio yo parto de mi primera suposición de que el benceno sí cambia de fase. ¿Okay? Y ahí yo simplemente tengo que verificar con la temperatura que yo resolví. ¿Okay? Si en este caso, digamos, en el caso o en el ejemplo que les acabo de dar, la temperatura en cambio es mayor a la temperatura de ebullición, eso quiere decir que no hubo cambio de fase. ¿Okay? Entonces que mi suposición estuvo incorrecta. ¿Ok? Entonces vamos a primero calcular con este caso 1 o esta primera suposición. Chicos, sé que ya, bueno, ya pasó la hora, pero terminemos esto que está aquí y ya con eso sería todo, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí que el benceno no cambia de fase. Ok, entonces, vendría a ser... Aquí era 105, por aquí tenemos ya, era 381, si no estoy mal. 18 kilogramos de tolueno, aquí ya es tolueno líquido. Y aquí teníamos 68.82 kilogramos de benceno gaseoso. Ok, y aquí los quiero llevar de inicial, de final, esto es lo que no sé. Ahora, bueno, tal vez para hacerlo de manera directa, yo lo voy a poner aquí, o sea, sin estar haciendo todo el análisis que hicimos anteriormente. Ok, entonces vendría a ser, ya, ahora, que está aquí, no se lo... Cuando ustedes le piden determinar una temperatura final o una temperatura de algunas de las dos corrientes, ustedes no pueden utilizar el método de estado de referencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que el estado de referencia yo tengo que llevar la temperatura de esa corriente hasta la temperatura de referencia. Entonces, si yo no sé cuál es esa temperatura, imposible utilizar ese método para resolver.
Entonces aquí el método que tengo que utilizar es el de trayectorias hipotéticas. ¿Ok? Entonces, digamos, aquí vendría a ser, bueno, haciendo el balance de energía, el delta H va a ser igual al calor, ¿ok? Sistema abierto estacionario. Entonces aquí voy a poner el delta H del tolueno más el delta H del benceno. Esto va a ser igual a... Entonces, el delta H del tolueno vendría a ser entonces 381.18 kilogramos por segundo. Esto por el CP del tolueno líquido, que si no estoy mal, creo que era 1.7. Déjenme revisar. 1.7. Ok, sería 1.7 para kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Aquí viene a ser la temperatura final menos mi temperatura inicial, que es 105 grados. ¿Ok? Y a eso le voy a sumar 68.82 kilogramos sobre segundo, aquí es 1 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Temperatura final menos 105 grados centígrados. Ok, y todo esto va a ser igual a mi calor, que era menos 1000 kilojoule sobre segundo. Ok, con eso tengo solo una ecuación, una incógnita, y simplemente entonces resuelvo. ¿Cuánto me da esa temperatura final? Déjenme salir la calculadora. Ok, la temperatura final sale 103.60 grados centígrados. Ok, como esa temperatura final es mayor a mi temperatura de ebullición, entonces yo puedo decir que mi suposición es correcta. Y por lo tanto, esta es la temperatura de salida de este intercambiador. ¿Ok? No sé si chicos alguien ahí tenga alguna pregunta. Si me hubiera salido lo contrario, entonces igual tendría que hacer lo otro, ¿verdad? Exacto. Ajá, por eso siempre digo, primero analicen y vean con cuál, o sea, para tal vez estar evitando hacer doble proceso, ¿ok? Digamos, si digamos, el calor fuera mucho más grande, fuera, digamos, menos 100.000, ahí yo puedo decir, bueno, puede ser que sea un cambio de fase, entonces comienzo diciendo que el benceno sí cambia de fase. ¿Okay? Y ahí analizo la temperatura final resultante. Si esa temperatura sí es menor a la temperatura de ebullición, entonces yo puedo decir, bueno, mi suposición fue correcta, el benceno sí cambia de fase. ¿Okay? O sea, digamos, si aquí tal vez no me hubiese dado esto, sino que me hubiese dado tal vez 70 grados centígrados, entonces yo digo, ah, no, esta temperatura es menor. Entonces eso quiere decir que hubo un cambio de fase. Entonces ahí yo paso a mi caso número 2. ¿Ok? Y bueno, ahí en sí la resolución vendría a ser prácticamente lo mismo, sino que aquí al benceno ya le tendría que sumar, ¿verdad? Le voy a anotar por aquí. Digamos, si fuera con benceno cambio de fase, vendría a ser entonces desde 105, de aquí digamos, desde T igual a 105, hasta mi temperatura de ebullición, que si no estoy mal era 80.1, ¿verdad? De ahí la temperatura se mantiene constante, y aquí acá pasa esa temperatura final, que es la que voy a determinar. ¿Ok? Entonces aquí vendría a ser un delta H1, aquí es un delta H de cambio de fase, y aquí es un delta H2. ¿Ok? No sé si hasta ahí, chicos, alguien tenga alguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
bueno, que asumiré que tal vez no tienen. Entonces voy a dejar de compartir. Eso sería todo por la clase de hoy. Voy a dejar de grabar.